Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Reglas de Béisbol, el espacio traído por la Academia Panameña de Umpires para conversar un poco más sobre las reglas de este deporte que nos apasiona y conocerlas mucho mejor. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un punto específico de la regla 5.09, que es donde establecen cómo se hace un out, y vamos a estar hablando del punto A11, retirar un bateador. Entonces, por regla, esta jugada en específico nos indica que al correr la última mitad de la distancia entre el plato y la primera base, mientras el equipo defensor atrapa la pelota y tira hacia la primera base, el bateador corre por fuera hacia la derecha de la línea de 3 pies o por dentro hacia la izquierda de la línea de foul. Y al hacerlo, a juicio de árbitro, interfiere con un jugador a la defensiva que está recibiendo el tiro de la primera base, en cuyo caso la pelota quedará muerta. Entonces esto lo que nos quiere decir es que estas son las jugadas cuando el bateador corredor conecta normalmente un rodado al infield, se va a producir la jugada en primera base y el bateador corredor corre por fuera de su carril de 3 pies y interfiere con una jugada, es decir, cuando el primera base va a atrapar el tiro. Esta regla tiene más conceptos, pero para seguir explicándola tenemos que conocer también qué es ese carril. Es ese carril de 3 pies que menciona la regla. El carril es el que se forma por la línea de foul y el carril de los 3 pies, y el espacio entre los dos es el carril por el cual el bateador tiene que correr cuando va hacia la primera base. Este es el espacio donde él tiene que correr, se delimita de la segunda mitad hacia la base para darle oportunidad al bateador corredor de que cuando batee tenga cierto espacio y cierto tiempo para entrar a su carril. Entonces ya sabemos que si él corre por fuera de este carril y interfiere con una jugada en primera y a juicio del árbitro ocurre esta interferencia, él podrá ser llamado out. Va a quedar la bola muerta y no va a haber avance. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las líneas forman parte del carril, es decir, si él va corriendo pisando las líneas, se considerará que él está dentro del carril. También puede salir de su carril para evitar interferir con un jugador, es decir, con un jugador, normalmente el pitcher va a recoger un batazo aquí, él puede salir de su carril porque él quiere evitar una posible interferencia, un choque. Y adicional, el bateador corredor se le es permitido salir del carril de 3 pies con un paso, un brinco, un estiramiento o un deslizamiento en la cercanía inmediata a la primera base, con el único propósito de tocar la primera base. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando él va llegando a la base, él puede hacer un brinco o un salto y alcanzar la base. Él se va a salir, ¿por qué? Porque la base está en territorio fair. Veamos mejor esta definición con varios ejemplos. Vamos a ver acá cómo el bateador corredor interfiere a juicio del árbitro con una jugada en la primera base. Miren cómo el bateador corredor va totalmente por fuera del carril y aquí los árbitros lo decretan out. ¿Out por qué? Porque él va por fuera de su carril y a juicio del árbitro evita una jugada. Veámosla más de cerca y con un mejor ángulo. Vamos a ver primero la posición del árbitro, que va a estar ahí en un ángulo donde él puede ver si hay una interferencia o no. Y a su juicio, el bateador corredor impidió que se realizara una jugada en la primera base. Esta jugada, 50% es ver por dónde está el corredor y 50% es ver si el tiro de verdad iba hacia la base, porque es importante tener en cuenta de que si el tiro no va hacia la base, entonces el bateador corredor no iba a interferir nunca con una jugada. Entonces son dos criterios que hay que evaluar antes de llamar esta interferencia. Veámosla un poco más de cerca en cámara lenta. Vemos al bateador corredor pisando la línea, está en el carril, pero de repente se sale y ocurre el tiro. A juicio del árbitro,
interfirió con la jugada en primera base. Veamos otra jugada, pero con un batazo a otra parte del infield. Vemos que se ocurre con un tiro, un rolling a tercera, se ocurre el choque y el bateador de corredor fue declarado out, porque iba por fuera de su carril y a juicio de los árbitros interfirió con la jugada en la primera base, que es decir, que primera base iba a atrapar el tiro. Lo que les decía anteriormente, vean que este tiro del tercera base es un poco abierto. Aquí también tendrían que jugar si de verdad ese tiro iba hacia la base y el bateador corredor interfiere con la jugada. Son aspectos que se tienen que evaluar antes de decretar esa interferencia y al momento de dar una explicación a un manager de por qué o no ocurrió la posible interferencia. Vamos a ver otro ejemplo donde hay una posible interferencia. Esta es una jugada más cerrada. Vemos al bateador corredor por su carril. Una siguiente jugada fue safe and home, pero vamos a ver de cerca la carrera del bateador corredor. Vean que va por su carril, está muy cerca. Posiblemente hay, posiblemente no la interferencia, pero lo importante es que veamos acá dónde iba él y hacia dónde iba la pelota. La pelota iba directamente hacia la base, pero él seguía en su carril, o quizás estaba un poco fuera. Si pudiésemos estar en el terreno lo vemos mejor, pero desde este ángulo pareciera que él va un poco por fuera de su carril, pero sigue siendo juicio del árbitro. Si los árbitros aprecian que él estaba por su carril, nunca va a ser decretada interferencia. El último ejemplo que vamos a ver fue la última jugada sucedida de este aspecto en la Serie Mundial del año pasado, que fue muy polémica, pero viendo las reglas nos vamos a dar cuenta de que fue una buena llamada. Vamos a ver que transcurre la jugada. Ocurre un golpe del bateador corredor con el primera base. En primera instancia es muy difícil ver si de verdad fue interferencia. El árbitro de home es el que primero puede ver eso por el ángulo que él tiene. Él está en un ángulo donde puede ver muy de frente los objetivos corredor, pelota y base. Por eso a él se le hace más fácil llamar la interferencia. Veámoslo un poco más de cerca la jugada y seamos nosotros los jueces. Primero que vemos aquí, la posición del árbitro. Él siempre va a buscar un ángulo donde pueda ver al bateador corredor dentro o fuera del carril, la base y la pelota. Entonces, ¿a dónde iba el tiro? A la base. Aquí el tiro no iba por arriba, no iba desviado. O sea, aquí había mucha posibilidad de una jugada. ¿Y dónde estaba el bateador corredor? Miren sus pies, totalmente por fuera del carril. Según el concepto de la regla, él debe ir por su carril y solo será permitido salir cuando va a hacer un brinco hacia la base. Él en este momento no está haciendo eso, él está corriendo totalmente por fuera del carril y choca con el guante del primera base, evitando que hiciera una jugada. Entonces aquí el árbitro seguramente, cuando vio la jugada, que evaluó, bueno, tiro hacia la base, bateador corredor por fuera de su carril y adicional choca con el guante del primera base. Estos tres elementos, esta ecuación le da como resultado una interferencia. Bateador corredor es out y todos los corredores regresan hacia su base original. Estos son los casos que hay que evaluar con las características de esta jugada en especial y que todo árbitro debe tener en cuenta cuando suceden estas jugadas. Así que esta fue una explicación de la regla 5.09 a 11, donde el bateador corredor, corriendo la última mitad de la distancia entre el plato y la primera base, interfiere con un tiro o con una jugada en la primera base. Así que ese fue nuestro capítulo de hoy. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima entrega.